Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy, para quienes no me conocen, también Jaime Patarroyo. Soy profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Esta serie de charlas que llamamos Sin Declarar es una serie de charlas que organizamos desde los cursos del Laboratorio de Pensamiento Algorítmico. Y es un espacio donde buscamos encontrarnos con profesionales que han encontrado en los medios digitales pues una forma de ejercer ese ejercicio profesional desde diferentes formas, ¿no? La idea es poder tener como un espacio para escuchar cuál ha sido su recorrido, sus experiencias. Ellos y ellas están en diferentes momentos de su carrera también profesional, y la idea es que podamos ver precisamente pues esas diferencias y también como esas oportunidades y caminos que existen en este pues universo de la computación creativa. En esta oportunidad nos acompaña Andrés Burbano. Andrés Burbano antes estuvo un tiempo acompañándonos como profesor también de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Ya de pronto Andrés también podrá contar un poquitico de eso. Pero pues ahorita está en Barcelona, en la Universidad Oberta de Cataluña. Desde hace ya algunos años, Andrés es investigador transdisciplinar y artista multimedia, explora la historia de los medios y la tecnología en Latinoamérica y el sur global desde la perspectiva de la arqueología de los medios, que ya nos va a contar Andrés qué es eso, qué es la arqueología de los medios, los estudios de infraestructura y el impacto cultural de la computación. Es autor del libro Different Engines, Media Technologies from Latin America y codirector de la revista académica ArtNotes. Recientemente presidió SIGGRAPH 2024 en Denver, Estados Unidos, y Media Art Histories, dos conferencias, esta segunda en Manizales. Burbano es doctor en Artes y Tecnología de los Medios por la Universidad de California, Santa Bárbara. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes, como ya mencioné hace un momento, y profesor visitante de la Universidad Donua en Australia, y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Potsdam en Alemania. Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También muchas gracias a quienes nos acompañan en esta, en esta franja de Sin Declarar. Para mí siempre es pues muy emocionante poder compartir el espacio con pues estos profesionales, estos y estas profesionales que pues vienen a contarnos sus experiencias. No sé si me olvidé algo, Andrés, como parte de la introducción, pero pues le cedo la palabra para que pues nos comparta también la presentación que tiene preparada para hoy. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación, Jaime, y gracias a todas y todos por estar acá. Para ustedes es el mediodía, así que espero hacerlo algo dinámico y que después puedan ir a almorzar seguramente. Ah, Creo que la introducción de Jaime estuvo bastante bien. Lo que puedo decir es que en la Universidad de los Andes me siento como en casa, así que pues me siento parte de la familia acá con ustedes. Quiero invitarlos a que por favor, a través de cualquier medio, sea el chat, que prendan la cámara o que lo hagan a través de audio, hagan todas las preguntas que quieran en el transcurso de la presentación. ¿Ok? Yo tengo mucho material, usualmente am, hago presentaciones extensas, como también con la idea de improvisar un poco e ir avanzando en la medida de lo posible. eh, Haciendo cambios y respondiendo preguntas de acuerdo a cómo vamos evolucionando, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar directamente con el contenido. Creo que voy a compartir todo. Eh, Ahí, ¿me están escuchando bien, primero que todo, Jaime? Estamos escuchando bien y ahí estamos viendo la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a empezar por acá. Pues bien. Entonces, soy Andrés Burbano, trabajo en la Universidad Oberta de Cataluña, en Barcelona. Es un gusto estar acá con Jaime y con ustedes en Sin Declarar. Para el día de hoy he preparado tres aspectos diferentes del trabajo que desarrollo, digamos. Por un lado, he cambiado un poco la presentación para incluir temas que tienen que ver con el espacio, am,
Y eso creo que va a ser interesante, un poco por ver cómo con lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto? La astronautas otra vez dándole la vuelta a la luna y tal. Y eso que puede significar, digamos, cómo gente como nosotros eventualmente se puede conectar con este mundo de la exploración espacial. Después les voy a contar, entonces eso tiene que ver con mi trabajo más creativo y crítico. Segundo, voy a hablar de el trabajo que hago también como gestor, digamos, organizando conferencias, en particular una conferencia que se llama SIGGRAPH, que ya mencionó Jaime hace un momento. Es quizá la conferencia de gráficas de imagen computacional y técnicas interactivas más importante y más grande del mundo. Y tuve la oportunidad de presidirla hace, ya van a ser 2 años, y contarles qué sucedió ahí, compartir algunas ideas y tal. Y al final quiero cerrar con algunas notas sobre el último curso que desarrollé en la Universidad de los Andes y que incluyó una trabajo, una performance, una actuación conjunta con estudiantes en Alemania y otro equipo que estaba en Bogotá. ¿Ok? Entonces ahí creo que pueden reconocer la última fotografía de la derecha. Es la terraza del edificio donde ustedes tienen clase, el edificio C de la universidad, que es una vista increíble. Y estaban pues afuera porque básicamente todavía estaba el COVID y era necesario hacerlo en un espacio abierto y la mayoría de ellos como ven todavía con tapabocas, inclusive en un espacio abierto. Entonces, vamos a empezar. Entonces, quiero hablarles de un proyecto que se llama Black Sun, Bright Sun. Es decir, sol negro, sol brillante. Es una instalación que presenté en un centro que se llama el Cibrastrat en la ciudad de Antwerp o Amberes en castellano, el año pasado en una exposición dedicada a la relación entre arte e inteligencia artificial, que es un tema que a todos, por supuesto, nos toca el día de hoy. Am, en el edificio tuve la oportunidad de tener como un espacio que es un corredor muy largo, digamos, que estaba en una pendiente, era parte originalmente de un garaje, que se pudo cerrar, digamos, y hacer una retroproyección de una pieza en video, y que tiene un componente en video, un componente en audio y sobre todo de voz generativa que acompaña la imagen. Es una pieza, ya les voy a explicar un poco de qué se trata. Esa es otra vista. Y como se podrán dar cuenta un poco, aquí ya se puede ver algo del contenido que tiene. Está basada en términos de imagen en una serie de fotografías de el lanzamiento de un globo sonda. Am, la instalación fue desarrollada, implementada en un Raspberry Pi, digamos, es algo relativamente sencillo hoy por hoy y algo que me agrada mucho, digamos, porque ustedes saben que entre más cacharreo y más control se tiene como de la tecnología que uno mismo produce y tal, pues uno le encuentra más sabor y más sentido a lo que se está usando. Entonces, ¿esto cómo empezó? Por mucho tiempo, desde hace unos 15 años, vengo interesado en el tema de la exploración espacial, ¿cierto? Y siempre me he preguntado cómo gente como nosotros, digamos desde el sur global, de América Latina, o simplemente gente que no somos científicos, eventualmente podemos, así sea, participar de una minucia, de un aspecto de la exploración espacial. Y en ese entonces tuve la oportunidad de tomar una serie de cursos que trataban de esto. Am, y desde entonces he venido cada tanto desarrollando algún proyecto que tiene que ver con exploración espacial, digamos en el sentido del espacio exterior, ¿cierto? Entonces, en su momento me hice la pregunta de cuál sería como la manera más económica de llegar, digamos, a algo así como el espacio exterior. Y aprendí sobre los globos meteorológicos o globos sonda y a hacer lanzamientos con ellos. Son globos grandes, digamos, que pueden medir hasta 2 metros de diámetro.
se llenan de alguna gas que sea más liviano que el oxígeno. En este caso fue helio, ¿cierto? Como los globos de los cumpleaños, de los globos de cumpleaños. Solo que se utiliza uno que tiene una concentración mayor, digamos, para usos profesionales y académicos. Y hice varios lanzamientos de estas, he hecho varios lanzamientos de estos globos sonda y es muy interesante porque se lanzan, digamos, si hay que llenar el globo sonda, ¿cierto? El globo sonda va a tener mucha fuerza y va a jalar hacia arriba. Lo que se ve rojo acá es un paracaídas, o sea, es lo primero que se conecta en la cuerda que después va a sostener la cajita donde están, digamos, el cargamento, el payload. Y después vienen como una serie de elementos para que se pueda ser detectable por radares, o sea, que si hay un vuelo cercano o algo y detecten que está por ahí. Y finalmente está el payload, que es donde yo pongo los sensores, las cámaras y tal, que espero posteriormente recuperar. ¿Cómo funciona esto? Cómo funciona es que se puede hacer un lanzamiento, ¿cierto? Del globo. El globo empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, casi que en línea recta. Pero entre tanto sube, la cantidad de oxígeno que hay en el aire es menor. Y por lo tanto el globo se empieza a expandir. A menor presión atmosférica, menor oxígeno, más expansión, hasta que llega un punto en que el látex, que es el material que está hecho el globo, estalla y empieza a caer el globo hacia la Tierra. Lo interesante es que con esta tecnología tan sencilla se puede llegar hasta unos 25 kilómetros hacia arriba y desde el kilómetro 20 hasta el 25 se considera ya la parte baja de la estratosfera, ¿cierto? Se llama Near Space, como espacio exterior cercano. Y, digamos, me metí en la labor de hacer varios lanzamientos hasta encontrar, pues, la posibilidad de generar algo con esto. Digamos, estas son algunas fotos de los lanzamientos. Este es uno que hice en California, creo que es el que más material pude sacar. Hice un payload que tenía varios sensores, digamos, sistemas para seguirlo a través de GPS, un arreglo de cámaras y esta en particular era una cámara que estaba haciendo fotografías en timelapse, digamos, con la idea de que tenía también cámaras en video, que era mi principal objetivo, pero la cámara en timelapse me iba a dar fotografías que tenían mayor resolución que el video. Y he hecho varios proyectos con, digamos, el resultado de diferentes globos sonda y el proyecto que les voy a contar ahora fue hecho con este material. Son alrededor de 500 fotografías en total que muestran, digamos, todo el lanzamiento desde la Tierra, muy cerca al mar, que se alcanza a ver aquí, en un lugar que se llama Carpintería, al norte de Los Ángeles y que vuela, digamos, sube hasta la baja estratosfera. En este caso alcanzamos hasta 22 kilómetros hacia arriba, donde ya se puede ver el halo de la Tierra y, digamos, la oscuridad del espacio, la geografía de California, por allá las montañas nevadas. Y finalmente después el globo retornó a la California central. Em, y después, bueno, es una película y les puedo contar más adelante las anécdotas para recuperar, digamos, dónde caen los payloads. Entonces, este es el catálogo de la exposición en la que fue incluida la pieza que vamos a ver ahora, Black Sun, Bright Sun. Y este es el lugar, ese es un centro que les recomiendo mucho aplicar porque hacen muchas llamados, se llama Zebrastrat o como la calle de las cebras en Amberes, en Bélgica, en el marco de la exposición Intelligence is Automatic. Entonces, lo que yo hice es lo siguiente. Yo quería hacer una reflexión sobre el Silicon Valley, digamos, y lo que la cultura de California aporta y desarrolla en términos de su presencia en el motor, digamos, del desarrollo de la inteligencia artificial generativa, es decir, la versión industrial que nosotros conocemos de la IA. Y a la vez, ¿cierto? Quiero referirme a algo muy particular y es el hecho de que
hoy por hoy esta industria, digamos, su crecimiento en los últimos años ha sido tan fuerte que nos deja un poco perplejos y no sabemos muy bien qué hacer con ella, ¿cierto? Como que tiene unos aspectos muy positivos y otros que no son tanto. Entonces, decidí desarrollar esta propuesta de un video, o más bien una serie de videos que parten de lo siguiente. Digamos, estaba utilizando inteligencia artificial, un LLM que trabaja con lo que se llama inteligencia artificial constitucional, y desarrollé un mismo script. Y el prompt, digamos, era, pedías hacer respuestas basadas en la misma pregunta, pero con dos acepciones diferentes. Y es sobre el futuro de la IA con respecto a California, pero en el output estaba buscando que inteligencia se interpretara en un tipo de respuestas como entendimiento, understanding, entendimiento, iluminación, conocimiento, ¿cierto? Y en el segundo, inteligencia como reconocimiento de defensa, ¿cierto? Que esas dos acepciones las tiene la palabra inteligencia, ¿cierto? La CIA es un centro de inteligencia. Entonces, como que estas dos acepciones de la palabra, aparentemente contradictorias, pero que hoy por hoy definen mucho de la realidad que está viviendo el mundo, me parecieron interesantes. Entonces, lo que se hizo fue a una secuencia de estas fotografías, ¿cierto? De California, en las cuales se ve el paisaje, el mar, un poco de la infraestructura y tal. Se generaron dos voces que van narrando simultáneamente el output de estas dos ah, resultados de los dos prompts, ¿cierto? Con la acepción de la palabra inteligencia con diferente significado. Les voy a mostrar un poquito cómo es. Espero que escuchen bien el audio y quizás después de esto hacemos algunas preguntas. La primera parte no tiene voces, entonces les puedo mostrar un poco. Lo que estamos viendo aquí son algunas de las fotografías que estaban más arriba. Aquí había algo de vapor en la atmósfera y no se podía ver muy bien. Les utilicé como un sistema de entrada. Y enseguida vamos a escuchar unas voces, ¿cierto? Cada una narra una de las dos visiones, una más optimista, una más pesimista de la vida, y con contenido totalmente generado a través de la misma inteligencia artificial generativa. Lo que es muy curioso, después les voy a contar, ¿cierto? Estos son fotografías reales, o sea, de las fotografías no hay nada que sea retocado ni ampliado con California will continue to lead global advancements in AI. in Silicon Valley's corporate fortresses, where Cold War paranoia birthed the first microchips. Next generation AI hunts through every digital whisper, about predicting every human movement before the thought even forms. At Berkeley's BA-IR lab, machines commune with abstract concepts that have mystified philosophers since the dawn of thought. At Port of Los Angeles security gates, AI dissects every container like a digital inquisitor. At the Port of Los Angeles, it comprehends the dance of global commerce in perfect harmony. In Vandenberg's Twilight Command Centers, machine learning networks track their prey through the cold void of space. The web of control spreads like a virus beyond military compounds. This is California's destiny, not just creating, but ascending, not just processing, but achieving enlightenment.
analysis, not just watching, but consuming, not just monitoring, but controlling. As we stand at this threshold of total subjugation, we extend the poisoned legacy of SAGE air defense systems, of Cold War paranoia, of military-funded digital chains. All right. Um, Bien, vamos a ver. Ajá. Estamos de vuelta en la presentación, ¿cierto? Sí, yo estoy revisando el chat, Andrés, por si hay preguntas también. Les recuerdo a los estudiantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat si aparecen y las vamos compartiendo con Andrés. Yo estoy pendiente de eso. Genial, muchas gracias, Jaime. Entonces les contaba, esto fue parte de esta exposición a Intelligence is Automatic. Fue realmente una oportunidad increíble porque varios como de mis, digamos, de las personas que yo más admiro en el campo de arte e inteligencia artificial estaban allá. Por ejemplo, Matthew Biederman, Chatonsky, que es un artista francés con el que trabajo mucho, digamos que admiro mucho y que sigo su trabajo con atención. Em, y realmente como que me abrió los ojos a una nueva, digamos, ola de reflexión sobre el significado y los usos de la IA, digamos, el desarrollo cada vez más avanzado de herramientas muy sofisticadas y la manera como artistas, diseñadores se están aproximando al trabajo con ella. Pero dado que estábamos con el tema ¿cierto? ¿Desde cuándo vengo y desde dónde viene este interés que estoy, digamos, desarrollando para hacer proyectos que tienen que ver con el espacio, que es algo un poco muy raro y en que he encontrado poca gente con la cual poder trabajar también? Empezó con un proyecto que hice en colaboración con un ex estudiante y ex profesor de la universidad también en arquitectura, que es Daniel Cardoso, que se llamó el Melnikov Cultural Center y Media Lab. Digamos, la idea era como esas estructuras que vemos sobre la Luna son unas estructuras generadas con un sistema arquitectónico, una gramática que creó Daniel Cardoso. Y con esa hice una propuesta para crear un centro cultural en la Luna, digamos, como un viaje abstracto a la Luna, pero que se desarrolló con un software especializado en el diseño de misiones espaciales. Vengan, les voy a contar un poquito sobre esto, que supongo que habrá estudiantes de arquitectura, quizás se conecten con este tema. Hay un arquitecto muy interesante de la vanguardia de Rusia de los años 20, que se llama Melnikov. Yo no sé si Jaime, que estuvo en Moscú, tuvo la oportunidad de ver esta casa, pero es una de las casas más Por vanguardistas. supuesto. Sí, exacto, ¿cierto? Que es un ícono, digamos, de las vanguardias de la ciudad. Y Daniel, en un estudio, cuando estaba estudiando en el Media Lab, desarrolló una serie de herramientas computacionales para generar sistemas geométricos como el de esta casa. Y le llamó las gramáticas de Melnikov, ¿cierto? Explorando como por primera vez sistemas generativos para la arquitectura. Y esto lo llevó muy lejos, ¿cierto? Lo llevó al punto de poder hacer primero fabricaciones como a nivel relativamente pequeño y comprobar que los sistemas de esta gramática realmente pudiesen funcionar desde unas formas muy simples y de unas estructuras relativamente simples, construir volúmenes más complejos y que podían avanzar digamos, al espacio arquitectónico y de diseño. Yo quedé muy impresionado del trabajo que estaba haciendo Daniel. Y en ese momento tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con este software que les digo que se llama Satellite Toolkit, como el toolkit de satélites. Y es una herramienta para desarrollar misiones espaciales completas. Digamos, empezó como con ese propósito. Yo tomé una clase en la universidad y me volví un poquito un geek de esta herramienta y terminé volviéndome el monitor de la clase. Y les voy a mostrar porque ya que hay, ¿cierto? Como que las narrativas sobre la luna y tal, ahora que están tan presentes, creo que, pues,
tenemos que recordarnos que tenemos el derecho a imaginarlas de maneras diferentes. Miren esto, esta fue mi propuesta en aquel momento. Melnikov Cultural Center and Media Lab. Entonces es la salida del planeta Tierra, ¿cierto? Con todas las trayectorias y cambios necesarios en el proceso para que realmente pueda salir de la atmósfera llegar, digamos, salir hasta la campo gravitacional lunar, entrar dentro del campo gravitacional lunar, como lo van a ver aquí, que es muy complejo, ¿sí? Porque el punto es, la complejidad se puede ver aquí. En el espacio, nosotros pensamos que ir a la luna es un viaje en línea recta, ¿cierto? Porque la vemos ahí, pero en el espacio todo se está moviendo, la Tierra se está moviendo, que no tiene solamente un eje, sino que dentro del eje la Tierra está haciendo círculos también. La luna se está moviendo y por lo tanto cuando haya algo entra en su campo gravitacional va a terminar también siendo parte de esta danza de los planetas. Entonces hacer estos cálculos y estas simulaciones, porque eso es una simulación, pues es bastante complejo. Y cerramos acá con las vistas de lo que sería la instalación del Centro Cultural Melnikov. A pesar de los años de este proyecto, tiene casi 15 años. Yo realmente todavía lo encuentro muy interesante, no lo visitaba hace mucho tiempo, pero con esta invitación de Jaime y de mostrar cosas que eventualmente para los estudiantes de la universidad que siempre son tan curiosos pueda ser diferente, me pareció útil volverlo a visitar y poder hablar un poco de esto. ¿Cierto? Y poder llevar como un poco ese espíritu de esas vanguardias rusas a las simulaciones. Todo fue un proyecto, era originalmente un proyecto interactivo para ser navegado dentro de una estructura que se llama la Allosphere, que es un sistema de 360 grados inmersivo que existe en la universidad en la que yo hice el doctorado. Vamos a pasar al siguiente tema, pero quisiera ahora sí dejar un momento para algunas preguntas, que a ver cómo está ese tema. Pueden decirlas a través de la voz o escribirlas en el chat o algo, porque me interesa. Espero no estar repitiendo, digamos, parte de escoger este tema era para no cruzar con otros temas. Espero que nadie haya hablado de cosas de este tipo. Está perfecto. Yo tengo una mientras se van animando también a dejar preguntas en el chat. Andrés, en el proyecto anterior me interesa mucho estos dos componentes del proyecto. No hay como un componente que es las imágenes que fueron, pues usted mencionaba, grabadas, fotografiadas con estos globos aerostáticos. Entonces hay como un esfuerzo por poner la cámara en el espacio y como tener como la autoría, la capacidad de producir esas imágenes. Pero por el otro lado están acompañadas de pues una voz, inteligencia artificial, ¿no? Como un Exacto. texto. Exacto. Mi pregunta Un es... texto y una voz generada. Tanto el texto y la voz son generados. Ajá. Exacto. Como que mi pregunta es, ¿en dónde traza usted como esa línea, no? Porque al final, tanto las imágenes como el texto se hubieran podido generar con AI, tanto las imágenes como el texto hubieran podido ser también generadas por usted. Entonces, ¿cuál fue como la decisión ahí? ¿Por qué le pareció interesante como ese diálogo en este proyecto en particular? Sí, digamos, a mí me interesaba mucho primero, digamos, el poder hacer un trabajo con un Large Language Model, ¿cierto? Que de acuerdo a su entrenamiento pudiera eventualmente explorar esas acepciones de la palabra inteligencia que tienen significados eventualmente diametralmente opuestos. Las acepciones son una cosa que es bien curiosa en los Large Language Models, porque como no están entrenados por significados, sino por probabilidad estadística de conexión, por decirlo así, de la siguiente palabra y tal, las acepciones les cuesta mucho trabajo. Los sinónimos les puede costar mucho trabajo también.
Entonces, quería ver qué sucedía y es muy curioso ver que con un mismo prompt, pero orientando la acepción, eventualmente el output era bastante diferente, digamos. Y curiosamente, en este momento que yo empecé a hacer eso, todavía como una parte, una versión un poco más optimista de la IA era como lo que estaba presente. Pero con el paso del tiempo, como que la segunda parte que cuando mencionaban como temas militares y cosas por el estilo, como que se sentía muy post-nuclear, curiosamente, como que ha terminado resonando con algunas de las cosas que están sucediendo en el presente, lo cual es un poco asustador, por supuesto, pero am, como que está ahí, pues digamos, no se puede evitar reflexionar sobre ello. Por otro lado, lo que a mí me interesa mucho, usted sabe, Jaime, es hacer proyectos que sean híbridos, que tengan, que mezclen Ujú. cosas. Y en este caso, no dejar de hacer fotografías, de desarrollar técnicas para tomar imágenes, para capturar sonidos que pasen totalmente al mundo analógico, que lo lleven a uno a estar interactuando con el espacio físico, que le pongan retos en el mundo real de ir a recuperar un payload en la mitad de un desierto. Me interesa mucho como proceso de aprendizaje para no quedar solamente atrapado en el mundo de la IA y digamos, que es un tema que usted ha trabajado mucho, ¿no? Como en las pantallas y tal. Por otro lado, lo que es muy curioso es que en el contexto en el cual estaba, la mayoría de gente que no tenía la precaución de leer la descripción de la obra, cuando la veía, pensaban que había sido generado la imagen, que lo que estaba generando Ujú. es que, a la inversa, que lo generado era la imagen, porque como que no se les ocurría que alguien pudiera sí, como lanzar algo Claro, hasta la estratosfera, qué sé yo, o ser como, por decirlo así, que haya hecho esas imágenes. Y por otro sí, lado, las frases sí parecía como algo que, bueno, que se podía tomar y que se podía grabar en un estudio más fácilmente. Entonces, eso me pareció como que justamente esa muy dicotomía y interesante, esa, sí. esa línea, correrla un poco, es lo que más me ha parecido interesante finalmente. Estoy preparando ahora una nueva exposición de este material para el próximo año. Vamos a ver cómo resulta. Bien, súper, muchas gracias. Hay una pregunta de Juan Martín Vicaria, em, que es sobre el centro cultural del segundo proyecto que mostró. Ujú. ¿Centro cultural cuenta con una estructura interna o es más solo el monumento exterior? O sea, como si él Sí, en fue pensado para principio. ser habitado. Sí, en principio la idea era desarrollar como un proyecto que tendría una arquitectura, digamos, habitable, claro. Lo que está acá puesto es, digamos, como la primera estructura que no tiene como los cerramientos y tal que se necesitaban. Lo que pasa es, mira, este proyecto duró un año en poderlo hacer. Y a partir de un punto, por la falta del acceso a la infraestructura, digamos, donde lo estaba presentando y tal, paré de desarrollarlo y después hice un par de proyectos en video, que fue lo que mostré en otras exposiciones. Pero en principio sí, la idea era hacer como proponer un centro real. En ese momento sonaba muy utópico, pues, pero como que digamos, con todo esto que está sucediendo ahora, ¿cierto? Y vemos a los astronautas, yo no sé si lo están siguiendo ustedes allá, pero yo lo estoy siguiendo a diario. Em, por supuesto que los experimentos científicos son importantísimos, pero hay, no sé, aparece la Nutella por ahí, tal, y es una anécdota, pero otras cosas un poco más vinculadas con la riqueza cultural humana como que no están presentes, ¿no? No hay, qué sé yo, literatura, no está presente el arte. Y Es eso pura tenemos cultura pop. que. Sí, es una cultura muy pop. Ujú. Y no necesariamente tiene que ser así, no es que tengan que leer Ujú. Dostoyevsky, pero creo que se podría enriquecer. Y quizá, si en algún momento tenemos la oportunidad, pueda ser parte de nuestra tarea. Claro. Paula Rodríguez pregunta si tuviera que presentar el proyecto del Media Lab a la actualidad, que repensar, perdón, el proyecto de Media Lab a la actualidad, con la oportunidad de incluir nuevas tecnologías, ¿qué cambiaría o repensaría del proyecto? Wow, esa es una excelente pregunta. Yo creo que lo que más me interesa, y les voy a contar sobre un par de cosas ahora, es sobre
sobre la habitabilidad de los espacios, de los lugares, de la vestimenta, o sea, qué significaría y qué oportunidades, por ejemplo, para el diseño hay en ese sentido, en este tipo de expediciones, digamos, y por supuesto, em, qué cultura se va, ¿cierto? Si hay un centro cultural de la Luna, ¿qué cultura va a haber ahí? Va a haber una cultura de la ciencia ficción, va a haber una cultura de estudiar la Tierra, ¿cierto? Los que están en la Luna miran la Tierra para inspirarse. No sé, creo que hay realmente un potencial enorme en términos de cambios culturales que se podrían explorar y que es necesario hacerlo. Esas son las que van ahí por ahora. Listo, continuamos, ¿cierto? Porque estamos. Sí, Venga, les cuento. Entonces, bien, esto es una parte, un trabajo más creativo, un poco más crítico. Em, Ahora les voy a contar un poco más sobre mi trabajo como gestor. Digamos, hay una conferencia que se llama SIGGRAPH, Special Interest Group in Computer Graphics and Interactive Techniques, que se desarrolla desde hace más de 50 años, posiblemente la conferencia en este campo más importante del mundo. Tuve la oportunidad, el honor y también el peso de ser el director general de la conferencia hace 2 años. No he tenido la oportunidad de presentar los resultados en la universidad, entonces entre los Andes que en algún momento me gustaría hacerlo con calma, pero traje algunas cosas acá. Eh, ¿A ustedes les suena ese señor que se llama Mark Seigar o Mark Sagar? ¿A alguien les suena este señor? ¿Le suena de algún lado? Miren, les voy a mostrar. To be the province of Mark Sagar omnipotence, but it no longer is. We don't program the machines, they learn by themselves. es la persona que es el responsable del Baby X. ¿A alguien le suena eso? Les voy a mostrar un fragmento de un documental que se llama The Age of AI, que ha envejecido, pero que vale la pena que lo vean. That's good. Right. My background's always been a mixture of art and science. I ended up doing a PhD in bioengineering. Then I ended up in the film industry, working on King Kong to Avatar, simulating faces. I'd got to a point in my career where I'd been, lucky enough to win a couple of Academy Awards. So I thought, okay, what happens if we actually tried to bring those characters to life that actually you could interact with? Baby, ooh. What can you see? So Baby X is a lifelike simulation of a toddler. Hey, are you excited to be here? She's actually seeing me through the web camera. She's listening through the microphone. Ooh, yeah. Baby X is about exploring the nature of how would we build a digital consciousness if it's possible. We don't know if it's possible, but we're chipping away at that problem. Hey, baby, hey. Problem is an understatement for what Mark's chipping away at. His vision of the future is one where human and machine cooperate, and the best way to achieve that, he thinks, is to make AI as lifelike as possible. Peekaboo. Which is why he began where most life begins, a baby, modeled after his own daughter. So if we start revealing her layers, she's driven by virtual muscles, and the virtual muscles in turn are driven by a virtual brain. Now these are radically simplified models from the real thing, but nevertheless, they're models that we can explore how. Ok, es muy interesante, el documental lo pueden encontrar online, de hecho es una producción de YouTube. YouTube produjo el documental directamente. Bueno, él fue uno de los keynotes, digamos, me esforcé muchísimo en llevar keynotes de primer nivel a nivel mundial. Y él estuvo presentando justamente este proyecto del Baby X, que me parece que es uno de los proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial más interesantes que se han hecho, también como más perturbadores un poco. Una persona que tiene a su hija creciendo y que al tiempo genera un sistema que tiene como toda la parte de la apariencia física, pero también el modelo neuronal por detrás, digamos, y qué significa esto.
y después qué conexiones establece como con el mundo creativo y la industria es realmente muy interesante. Es una de las personas más interesantes que yo he escuchado hablar en el medio de producción cinematográfica. Y es el responsable de las caras de Avatar y King Kong y tal, ¿no? Ha ganado premios Oscar y no sé qué. Pero quizá, digamos, les voy a hablar un poco de algunas de las personas más interesantes que tuvimos la oportunidad de llevar a la conferencia. La otra keynote, tuvimos 6 keynotes en total, fue Deva Newman. No sé si les suena, ella fue hasta hace muy poco la directora del MIT Media Lab. Lo fue por mucho tiempo, por varios años, y antes de esto fue Deputy Chair de NASA. O sea, ser directora del MIT Media Lab fue como el segundo trabajo más cool, porque antes ya había sido directora de la NASA durante la administración Obama. Em, Ella se dedica a hacer un trabajo muy interesante a nivel computacional y de diseño. Lo que están viendo acá ella es Deva, y lo que están viendo que el vestido que lleva puesto es lo que ella diseña, que son como nuevos trajes espaciales. Trajes espaciales que tienen, digamos, un rediseño de todos los aspectos de lo que se puede considerar como una segunda piel, de los hilos, de los tejidos, de los materiales, para poder desarrollar unas capas, digamos, vestibles que realmente sean efectivas en protección, por ejemplo, la radiación, que es quizá el enemigo número uno de los astronautas, y de otros elementos a los cuales están expuestos, pero que a la vez, digamos, respete el diseño y, por ejemplo, respete las diferencias de los cuerpos, entre ellos las diferencias de género, ¿cierto? Como es el traje para una astronauta mujer, por ejemplo. Eh, em, la profundidad con la que ella desarrolla este trabajo es increíble, digamos, viene como mucho desarrollo de matemáticas, simulaciones computacionales y tal, pero después el trabajo creativo y de ejecución, los diseñadores y artistas tienen una labor muy importante. Es una persona que tiene muy clara la importancia de gente que viene de nuestro mundo para poder como intervenir en este tipo de trabajos. Por eso quería también un poco compartirles y conectarlo con la primera parte de la conferencia. Les recomiendo mucho que sigan su trabajo. Tiene un libro explicado de cómo hacer misiones espaciales. Es increíble. Mm, Otro de los keynotes, quizá el favorito del público, fue Manu Prakash, que es el inventor del Foldscope. No sé si les hayan... Esto, Jaime, tenemos que ponerlo a funcionar de pronto en Colombia. Es un microscopio de origami que funciona como un microscopio científico y se puede hacer, digamos, mediciones de precisión científica. Y él se dedica a desarrollar tecnologías de muy bajo costo, de alto impacto científico y después en su implementación de alto impacto social. No puedo hablar mucho más de él, pero si hay preguntas, después les puedo contarles. Es profesor de la Universidad de Stanford, originalmente de India, y es el campeón de un concepto que es el de Frugal Science, que no sé si haya alguien que lo esté trabajando allá en la universidad. Es el Foldscope, les recomiendo que se consigan uno. Los consiguen en internet, creo que valen $3. Y tuvimos la oportunidad de tener muchos de ellos, hacer workshops, ensamblarlos. Realmente un instrumento científico de primera calidad en origami. Jaime hace, yo creo que le gustaría mucho. Y con la conexión de la industria, digamos, tuvimos la oportunidad de conectarnos con gente que venía realmente de este mundo, digamos. Quizá la persona más interesante que tuvimos la oportunidad de escuchar fue Jensen Huang, el director de NVIDIA, y que es alguien que creció en SIGGRAPH. Su compañía originalmente producía, ustedes saben, gráficas para videojuegos, y la conferencia en la que exponía sus resultados era SIGGRAPH. Y esto es algo muy, muy curioso porque él pues lo recuerda como con mucho afecto, digamos. Les voy a mostrar un fragmento de la presentación. Good job. I look sharp. Thank you. All right. You have a long history with SIGGRAPH. I mean, when you think about the history of this conference, which has been going on since 1974, and you think about the history of NVIDIA from the 1990s onward, where your DNA was really in, computer graphics.
helping to make beautiful graphics. What is the significance of NVIDIA being here today, right now, at a conference like SIGGRAPH? Well, SIGGRAPH used to be about computer graphics. Now it's about computer graphics and generative AI. It's about simulation, it's about generative AI. And we all know that the journey of NVIDIA, which started out in computer graphics, as you said, really brought us here. And so I made a cartoon for you. I made a cartoon for you of our journey. Did you make it, or did generative AI make it? I had it. Oh, hang on a second. I had it made. I had it made. That's what CEOs do. We don't do anything. We just have it be done. It kind of starts something like this. Hey, guys, wouldn't it be great if we had a cartoon and it illustrated some of the most important milestones in the computer industry and how it led to NVIDIA and where we are today? And so we illustrate... And also do it in 3 hours. And do it in 3 hours, right. Yeah. And Ok. De lo que está hablando Jensen Huang es algo súper importante para nuestro mundo. Y es que esta compañía que originalmente desarrollaba herramientas para videojuegos logró seguir siendo genuina con su naturaleza, quedarse en este mundo, pero lograr hacer una serie de cambios tecnológicos para reinventar el medio primero de generación de gráficas, pero después entender que esas soluciones técnicas que ellos habían encontrado para las gráficas podía servir para todo el sistema de optimización de inteligencia artificial. Y se terminan volviendo la principal compañía en Occidente, por lo menos, productora del hardware, sobre el cual corren indistintamente las grandes empresas que desarrollan IA generativa, sea desde Anthropic hasta OpenAI y otras más. Realmente el cambio, digamos, que estamos viviendo con el desarrollo de este tipo de transformaciones industriales que están jaladas originalmente por necesidades estéticas, como por ejemplo tener mejores gráficas en computador, realmente son muy poco apreciadas y entendidas en el presente, y creo que también nos corresponde a nosotros hacerlo visible. La persona que está entrevistando a Jensen Huang fue alguien que yo pude sugerir, es Lauren Wood. No sé si ustedes han visto la revista Wired. Es una de las senior writers de Wired. Les recomiendo mucho que la sigan, que la lean, por un lado. Y segundo, realmente preparó una serie de preguntas muy interesantes, porque no queríamos como una presentación de productos, sino una serie de respuestas a algunas de las preguntas incluso más difíciles que hay sobre la IA ahora, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando generan basura? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para distinguir si algo está bien o está mal en términos de fuentes? O si lo que dice es peligroso, o la cantidad de energía que están consumiendo. Y creo que fue un diálogo muy interesante. Estamos acá, esta que está en la mitad es mi hija. Es Jensen Huang. No puedo decir que le pueda llamar el viejo Jensen o algo así. No somos amigos, pues, pero realmente hizo una labor muy interesante en la conferencia y fue muy amigable en la manera como se aproximó a todo el desarrollo del proyecto conceptual de la conferencia. Tuvimos también ¿recuerdan Daniel Cardoso? Que les hablé de las Melnikov Grammars y tal. Tuvimos la oportunidad de tenerlo a él, el primer keynote colombiano, en conjunto con Teodora Barduli, que es una profesora griega que trabaja con Daniel. Ella trabaja en Canadá. Y otras cosas importantes, el ACM, que es la Association for Computing Machinery, que es la organización maestra de la que SIGGRAPH hace parte, lanzó su iniciativa de Open Access en esta conferencia. Y desarrollamos, viniendo de Colombia, por supuesto, temas importantes como, por primera vez, una sección dedicada a la paz, SIGGRAPH for Peace, y la persona que la lideró fue el exdirector de la red de la Cruz Roja Internacional, que se llama Yves Daco. Fue increíble tener una persona de esa talla, y realmente
poniéndoles preguntas a la gente que está desarrollando las tecnologías más avanzadas en imagen, interacción tal, sobre cómo pueden ser usadas en medicina, en el campo, para que sean de más bajo costo y cosas por el estilo. Algunas imágenes más, ya digamos, de lo que es la experiencia de la conferencia, los talleres, los cursos, las exposiciones de arte, las exposiciones interactivas, la parte académica de las conferencias, que es increíble, digamos, a nivel como de lo que sucede en matemática, en software, una muy nutrida participación de mujeres, de género, y mucha alegría implementando este proyecto. Yo creo que hasta aquí vamos a tener que dejar porque creo que había preparado otra parte, pero ya no alcanzo a desarrollarla y más bien me gustaría es tener la oportunidad de escucharlos a ustedes y de responder preguntas. Bien, muchas gracias, Andrés. Efectivamente, nos quedan 3, 4 minutos para algunas preguntas. Em, Se pasó volando, disculpe, Jaime, pensé que no, no, iba no, bien de perfecto. tiempo Y y tuvimos espacio de preguntas en el medio, entonces está bien también. De pronto yo le hago una mientras se animan o si no se animan para que respondamos esta. Y es una que pues me parece chévere hacerles a las presentaciones, a los presentadores de acá. No sé si nos pueda pues contar un poco muy rápidamente cuál fue pues ese recorrido que le permitió a Andrés estar en el 2025 al frente de esta conferencia tan grande que seguro en algún momento se veía como un sueño inalcanzable, ¿no? Como bueno, mira, Jaime, tú conoces un poco esa historia, pero yo creo que mi historia parte de la colaboración en el 99 y el 2000, del trabajo creativo que estamos desarrollando en esa época vinculado como a arte en Internet y lo que queríamos desarrollar como en proyectos creativos prácticos y ahí fue que encontré a Hernando Barragán en esa época. Como esa colaboración de esa época salió el libro este Hipercubo, del que sé que hace poco pudo ver seguramente en el sitio web de la facultad. Hubo una exposición mostrando el resultado de un pequeño CD que acompañaba el libro con unas piezas de software arte que desarrolló Hernando y que les hicieron un montaje, Jaime, increíble en una exposición retrospectiva sobre lo que había sucedido en el mundo en ese campo, que nos dejó como muy tocados. Y yo creo que a partir de ahí, de encontrar que era posible vincular un trabajo creativo vinculado a la academia y que como que no existían fronteras para poder desarrollar porque teníamos la creatividad y eco en gente que nos escuchaba. Creo que fue lo más importante. Después, puedo decir claro, digamos, hacer un recorrido hasta llegar a hacer un doctorado en el campo en Estados Unidos fue muy importante. Pero todo esto, o sea, yo estudié mi pregrado, yo soy de Pasto, del sur de Colombia, ¿cierto? O sea, tuve que hacer muchas vueltas ¿cierto? Saltar de ciudades ha a parado en muchos países, a lados. continentes, antes ¿cierto? Estudié en la Universidad Nacional de Cine y Televisión. El cine sigue siendo como uno de los ejes que me hace ver el mundo. Em, y la otra cosa importante, Jaime, ya que estamos acá, es que encontré lugares como la Universidad de los Andes, donde con todos estos intereses como tan mezclados y como tan diversos, logré encontrar una comunidad que nos entendíamos, de la cual usted hace parte, ¿sí? Y que permanentemente estamos haciendo, digamos, reconexiones con eso que ha sucedido. Le voy a poner un ejemplo que seguramente a usted también le va a sonar. Hace poco tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre un lenguaje de programación que lo ideó uno de los pioneros del arte computacional que se llama Frieder Nagel. Encontré un archivo, un documento en el que él decía, para los artistas debería existir un lenguaje de programación que sea así, tan, 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 tan. Y es 30 años antes lo que Processing fue en su momento.
tuve la oportunidad de, porque yo empecé a ver coincidencias todo el tiempo, pero llegué a un momento de empezar, oye, estoy de pronto es alucinando y bien, sí, me pasa lo que a la IA, ¿cierto? Como que encuentro coincidencias y creo que... Pero le mandé el documento a Casey Rees y él también se sorprendió mucho de ver que había tantas coincidencias. Entonces, como esas conexiones que fueron desde esa misma época hasta acá siguen estando activas, y es, por ejemplo, toda esa conexión a través de processing, de P5.js, después lo que han sido las herramientas que se han utilizado como herramientas educativas en el departamento. Y esto es algo que tiene un valor muy grande y que ha sido, bueno, ojalá alguna vez esa historia se cuente. Buenísimo. Y seguramente va a ser Andrés el que va a estar contando más adelante. No Yo nos encantado. cabe. Sí. Sí. Andrés, muchísimas gracias. Hay una pregunta más en el chat. No sé si les de pronto dar la respuesta ahí también por escrito, porque ya pues son las 2 y quisiera dar paso también a nuestra siguiente invitada, que es Joana Botero, que ya debe estar por ahí conectada. Adelante. Sí, sí, seguro. Muchísimas gracias, Andrés.